Ya la compartí en ambos perfiles, así que por favor, el verificar si sí se encuentra ahí. Déjame entro a Facebook. Muy buenas noches, un gusto saludarlos y tenerlos aquí en este espacio. Hoy tengo el honor y gusto de tener a dos estimados amigos que he tenido la oportunidad en una parte en bachillerato, también la cuestión de la formación de la licenciatura. Y sí, en algo también su participación es muy valiosa, ya que posteriormente le vamos a dar lectura, ya sea retroalimentar, también diversas aclaraciones sobre ello. Vamos a leer todo gusto y aquí Alexis va a dar uso a aquellos comentarios. Así que muchas gracias, buenas noches, Salvador, un gusto tenerte aquí. Buenas noches, Alexis, Eric, muchas gracias también por invitarme. Hola, muy Alexis, buenas, noches. muy buenas noches a todos. Estoy bastante agradecido y emocionado por este espacio para hablar un poco sobre lo que profeso. Entonces, muy emocionada de compartir con ustedes. Sí, muchas gracias, Salvador y Alexis. Ya posteriormente, esta situación que hemos estado hablando con respecto a Alexis mediante su formación y también he tenido la oportunidad de llevar ciertos diálogos sobre la parte de la psicología, también la historia, también la educación, entre otras diversas áreas muy amplias y complejas. De ser así, compartan el contenido, por favor, para que llegue a más personas y lleven esta parte de concientización, sensibilidad y también que seamos todos partícipes de este contenido y no solamente se quede aquí, sino también en diversas otras áreas. Así que principalmente me gustaría ir recopilando la información de cada uno de ustedes e inicio contigo, Salvador, ya que posteriormente estamos en esta línea. De acuerdo, bueno, pues estudiante de psicología, próximo a graduarme, espero yo, ya veremos en enero. Este, aún estoy buscando pues desarrollarme en diferentes áreas, me falta hacer licenciaturas, digo, maestrías y especialidades, pero más adelante iremos para allá. Muchas gracias, Salvador. Alexis, por favor, ¿en qué formación en este momento estás llevando a cabo y si trabajas en qué área? Bueno, todavía, al igual que Yelmay, pues también soy estudiante. Estudio la licenciatura en historia, no me falta mucho. Y mi rama de interés, sobre todo, son las áreas tanto de historiografía como de teoría de la historia. Entonces, me gustaría, terminando la licenciatura, seguir estas líneas y sobre todo por la historiografía, lo que se refiere al siglo XX, me agrada mucho. Me agrada mucho sobre todo las corrientes francesas. Entonces quisiera seguir en ese estudio. Y eso es todo por el momento. Muchas gracias, Alexis, por compartir y también Salvador por esta valiosa recopilación mediante su formación y proyecto hacia diversas ramas o especialidad. Así que damos inicio a esta cuestión con respecto a que tiene que ver con la historia desde mi experiencia, tanto individual y colectiva. Y mediante ello, ¿de qué manera te gustaría empezar, Alexis, hablando sobre ello? Bueno, creo que el tema parece bastante, bueno, es bastante interesante. Quisiera quisiera iniciar con esta cuestión de el papel que, por ejemplo, tienen las humanidades en nuestro contexto actual, ¿no? Unas, son áreas del saber demasiado complejas en donde no hay, donde pareciera que tiene como una función individual, pero no es, o sea, sí es un desarrollo individual, pero también es un desarrollo colectivo. Al menos por parte de la historia no hay como espacio o sea, no hay espacio para el aislamiento, es espacio para encontrar tu semejanza con el otro, aquel que está desapareciendo, aquel que
en un sistema moderno como el que tenemos, el capitalismo, donde pareciera que todos somos iguales, cada vez es más difícil encontrar la diferencia, ¿no? Y entonces, como yo me puedo conocer por medio del otro. Entonces, la historia es el, como, bueno, comparte eso con las humanidades en torno al estudio del otro, pero desde la concepción desde el tiempo, cómo nos hemos configurado para pensar como pensamos o sentir como sentimos. Y estoy rodeado en un mundo donde nada escapa de lo histórico. Entonces, por ahí podría iniciar diciendo que me agrada mucho mi carrera porque siempre hay espacio para la reflexión y para cuestionar todo. O sea, la historia es propiamente un espacio para pensar cuando las cosas se vuelven problemas o si siempre ha sido de la forma como pensamos o como escuchamos o como nos enseñan. Entonces, me parece que podría iniciar con eso. Gracias, Alexis. Posteriormente, también como mencionas que las humanidades y respecto a la formación que estás llevando a cabo, en ocasiones llega a ser conocida o desconocida mediante mediante una formación universitaria o en nuestro contexto totalmente en el cual nos vamos llevando a cabo. ¿Algo que te gustaría mencionar, Salvador? Primero que nada, me agradó mucho la manera en cómo diste esta como conexión, cómo a pesar de que se podría ver la historia como algo muy separado, sin querer o queriendo termina juntándose. Y me gustó mucho la parte también donde mencionas que la historia al fin y al cabo también, bueno, utilizaste otras palabras, pero entendí también esta parte de termina siendo parte de nosotros, somos quienes somos por la historia que hemos tenido. No sé si has escuchado de la rama de la psicoevolución. No, me encantaría escucharlo. Justamente veo que hay como ciertas similitudes al respecto, ya que toman la historia de la evolución del ser humano y algo de psicología para tratar de dar más entendimiento acerca de por qué actuamos de ciertas maneras. Entonces creo que eso también podría ser algo muy enriquecedor si llegas a verlo un poco más a fondo. Sí, una cuestión que también tiene que ver con lo que hace mencionar, no solamente se trata de una disciplina, sino somos un contexto interdisciplinario, ya que, como bien en algún momento lo mencionábamos, la empatización en diversas corrientes, enfoques, ya que posteriormente hemos observado que algunas veces llegan a chocar, no estar de acuerdo, haber un debate, y por ello en ocasiones no llegan a ser tan objetivas o también la subjetividad parte de ciertas planificaciones totalmente equívocas, erróneas y que llega a haber una alteración en todo este contexto sociocultural y en donde nos rodeamos principalmente. Entonces, no somos una continuidad totalmente aislada, sino también hay un amplio conocimiento ante los diversos matices que nos llevan como diversas estructuras o como humano. Sí, eso me parece interesante y sobre todo que la historia no es una ciencia que trabaje por sí sola, se explique sí sola, o sea, es un trabajo colaborativo con las demás ciencias, con la antropología, con la psicología, con la sociología, con la biología, o sea, no es un, no es una disciplina que se prive de explicar solamente lo histórico por lo histórico, sino es un trabajo en conjunto. Puedo decir que ustedes como psicólogos también hay una parte importante, ¿no? Por ejemplo, se han desprendido investigaciones históricas en torno a la historia de las mentalidades que juega, o al menos ha retomado este punto de la psicología para pensar la propia cultura o por qué nuestro comportamiento o cómo se crea una mentalidad. Entonces, me parece interesante y también enriquecedor que no solamente nos limitamos a intentar decir que es una ciencia, sino también es un arte y es una narración. Es, es, eh, es un complemento de todo, entonces
la historia o lo que he podido aprender es que juega en cada momento de nuestras vidas y juega en cada momento, en todo lo que escuchamos y todo lo que comprendemos. O sea, no estamos exentos a vivir la historia y no es la historia que solamente escriben los historiadores, es la historia que todos vivimos de quienes la sufren y también quienes la viven. Entonces, eso me parece como de las primeras reflexiones que tuve cuando empecé a, a tomar este estudio. Sí, porque posteriormente en algunos momentos hemos escuchado que a referencia de lo que tú te estás formando, ya se mencionó eso, no porque tiene que ver con cuestiones históricas y posteriormente aburre o no tiene cierto interés o esto no va a llegar a ciertas situaciones o entre demás. Esto en algún momento respectivamente mediante tu formación, ¿tenías en mente alguna eh, área de estudio, licenciatura en la cual ese de tu interés? Sí, de hecho, en algún momento, bueno, hay personas que tienen como que su vida un poco ya más proyectada desde pequeños o desde más jóvenes, ¿no? Como que tienen ya esa como convicción de ser algo. En, en mi caso fue, fue en las últimas, bueno, es más, terminé la preparatoria y todavía no tenía como la idea clara de qué estudiar. Sabía y me encontré fascinado con el comportamiento humano en diferentes áreas, o sea, tenía antropología, sociología, filosofía. Entonces, sabía que iba a ir encaminado a algún área social, pero no sabía bien. Fue hasta que de repente, bueno, trabajé un tiempo después de que terminé la preparatoria y pensé mucho en la cuestión de lo que quería estudiar. Y al final intenté irme por dos o filosofía, porque es un área que yo admiro muchísimo y que en algún momento no sé si como un posgrado o como una otra carrera que estudiar me encantaría abordarla. O también, eh, o la historia, pero la historia siempre me quedó, tuve como que esa fascinación, sobre todo porque siempre está muy a debate esta cuestión de la verdad. O sea, ¿qué es la verdad? Entonces, mm, desde que, por ejemplo, empecé a leer el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, porque alguna vez me lo dejaron como trabajo de preparatoria, me quedé fascinado porque el propio autor hace esta reflexión sobre o sobre la soledad del mexicano, pero como también parte de una construcción histórica, de, de saber, de preguntarnos quiénes somos, ¿no? ¿Por qué usamos esas máscaras? ¿Por qué no somos europeos, pero tampoco somos indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué somos? ¿Qué es lo mexicano? O sea, que eso es lo primero que se pregunta, o al menos he visto que se pregunta en la historia de México antes de abordarlo, o sea, qué es México? ¿Qué es lo mexicano? Entonces, esas como cuestiones existenciales propias eh, que parecerían más de una índole filosófica, me llamaron mucho la atención en torno a la historia. Y fue cuando decidí estudiar historia, aventurarme. Tenía esos como preceptos, porque pues tampoco es que haya tenido muy buenas clases de historia. Todavía era una historia muy enfocada al personaje, al hecho, a la memorización, como si se tratara de una enciclopedia, pero afortunadamente me equivoqué demasiado. Ok, no me esperaba esto. Sí, me equivoqué demasiado, porque de eso no se trata la historia, o sea, el hecho y el personaje es el que menos importa, o está en un tercer plano. Lo que importa es saber la construcción social del proceso y qué de eso todavía continuamos llevando de manera consciente o inconsciente, ya pues, en un estilo, bueno, en un estilo muy psicoanalista, de cómo esa historia que se va construyendo todavía vive un poco dentro de nosotros Ajá. o se relabora simbólicamente. Cómo sigue impactando en el día a día de la sociedad actual, ¿no?
Exactamente. Ok, genial. Eso, de hecho, yéndome un poco hacia atrás, me acordé justamente ahorita que mencionas, una maestra una vez nos comentó que se fue a España de viaje con una amiga y ellas, siendo muy amigas, siempre se hablaban de mande y las escucharon unas españolas en un restaurante y comentaron entre ellas, estos aún se creen, ¿cómo dijo? Aún se creen conquistados. Y eso les impactó mucho a ellas, pero entonces también es eso, ¿no? Como aún en la actualidad se piensa o se cree en algunas partes de México que el decir mande en vez de que es algo como de buena educación, cuando en realidad es algo que se quedó rezagado de haber sido conquistados. Sí, de hecho me parece interesante. Alguna vez, bueno, creo que todos lo conocen, ¿no? A Michel Foucault, su libro Las palabras y las cosas hablaba sobre el lenguaje y el lenguaje para él es más que el habla acumulada de la historia. Ujú. Desde las palabras que decimos, cómo las utilizamos, nada como que tiene una neutralidad, todo tiene una configuración histórica. Entonces, el lenguaje a cómo se fue conformando también desde el proceso de, entre comilladas, conquista española, porque también hay mucho debate en torno a eso, eh, nos da una idea de cómo se configura o cómo se configuró esta sociedad novohispana, después mexicana, a la que a la que hoy en día pertenecemos, ¿no? O sea, pensamos que, por ejemplo, ese mundo de virreinato desapareció solamente con el simple hecho de llamarse ahora México ¿no? Y todavía sigue jugando mucho eso en la historia, desde por qué nos gustan las fiestas, desde por qué nos gusta la pirotecnia, o sea, a pesar de que tenga una connotación ahora en la actualidad un poco negativa o por así decirlo, o en el pensar de la gente como que lo ve de mala manera, pues también la cultura es un proceso de muy larga duración. Entonces, cambiar todo en 6 años, un año, o sea, es imposible. Quizá ni siquiera vivamos para ver esos cambios, pero se dan poco a poco y se Ujú. les da un nuevo uso. Sí, es una cuestión que has puntualizado de manera concreta, Alexis, mediante lo que se observa, lo que se estudia, lo que lleva toda esta formación y también los índices, ya que posteriormente en algunos momentos no se hacía referencia sobre la manera que haces sobre el individuo, los hechos y diversas situaciones posteriores a ello. Entonces, ampliar este panorama hace observar más allá solamente de lo que se llega a percibir, sino también ampliar ciertos matices con respecto a la contextualización de la cultura, la parte social, el por qué el individuo lleva ciertos rituales, ciertas características mediante su contexto. Me parece muy interesante, yo desconocía sobre este tema que acabas de mencionar, Alexis. Es que sí, lo que pasa que la manera que se enseña historia todavía como que no parte o sea, nos resulta demasiado como ajena o extraña porque todo, bueno, o puede ser que el que enseña historia pues no tenga propiamente esta disciplina, porque pues generalmente la dan antropólogos, sociólogos, como los historiadores de alguna manera como que han abandonado un poco el campo de la docencia. Entonces, la manera en la que enseña un historiador a otro profesional es una manera completamente distinta, ¿no? Ustedes recordarán sus propias clases de historia, ¿no? Siempre, siempre enfocadas en el personaje, en el hecho, con una connotación totalmente nacionalista, pero no se ejerce desde una visión crítica. Entonces, mucho de la manera en cómo nos enseñan esa historia juega mucho a nuestro pensar y de hecho, o sea, y, por ejemplo, ahorita esto que estamos comentando, pues pasa muy inadvertido a nosotros. A mí también como que me costó mucho trabajo comprenderla, pero ahora
ahora que tengo la oportunidad de ejercer esto, pues me parece que, que es como de esa como bendita ignorancia porque entre más lees, más desconoces y eso es el objetivo al final del conocimiento, ¿no? Desconocer más, hacer más preguntas que respuestas. Entonces, a mí me parece que la manera que ahorita ya se ha trabajado más en una pedagogía de la historia, ahorita como que, por ejemplo, al menos con la generación que comparto, el, la docencia pues ha estado cambiando como esa connotación, se le ha estado dando más importancia en torno a cómo los chicos conocen su propio pasado y cómo pueden ser ellos críticos de con su propia identidad. Es decir, yo me diferencio de este tiempo por esto y trabajas mucho en el desarrollo personal, se van forjando una identidad crítica, se va formando una empatía, que eso hace mucha falta en la historia, ¿no? No es como que solo trabaja porque todavía tiene esa como connotación nacionalista, ¿no? De trabaja por tu país o aprende a amar a tu país, pero ¿cómo vas a aprender a amar algo si no sabes tú quién eres? ¿Cómo puedes aportarlo? Entonces esas como reflexiones me han llevado mucho a esto. Bueno, ahorita que lo comento. Sí, Alexis, posteriormente hace mención Carlos Alfonso Ledesma Ibarra. Saludos, Alexis, te felicito. Agradecerle al doctor que sigue esta transmisión. Saludos, doctor. Bueno, con todo lo que hemos estado comentando, de hecho me has hecho cambiar mi idea hacia la historia, justamente como mencionas, no había tomado en cuenta que los historiadores que realmente pues estudian esto, no están en la parte de la docencia, porque como dices, recordando las clases que tuvimos primaria, secundaria y así, para mí era algo tan cuadrado, era algo monótono, era literalmente leer la biografía de un personaje de la historia, pegarlo y listo. Y luego hasta los memes, ¿no? De que lo pegas primero y luego tienes que poner una contraluz porque se te olvidó escribirlo de atrás o cosas así. Cuando bien podríamos hacer lo que mencionas de realmente buscarnos a partir de esa historia, cómo esa historia ha impactado en la vida de nosotros y de otras personas. Eso me parece mucho más fructífero, mucho más interesante que simplemente lee y escribe una biografía de alguien que murió hace 100 años, o sea, nada que ver. Sí, también hace mención la maestra Nadia del Valle Sierra. Qué linda frase de pedagogía de la historia. Ay, muchas gracias. Es que de verdad el ámbito educación sí ha tratado de mejorar mucho la manera en la que se enseña historia. Entonces, eh, mm, mm, bueno, yo diría que no solamente también se trabaja para una pedagogía de la historia, sino también para una pedagogía emocional, ¿no? O sea, poder, bueno, por ejemplo, hay un autor llamado Gilles Lipovetsky en que hace poco lo entrevistaron lo entrevistaron para el periódico La Vanguardia y él hablaba sobre que la seducción es el motor del mundo ahorita, ¿no? O sea, todo lo que seduce es lo que nos motiva a hacer. Y entonces, una responsabilidad pedagógica es también trabajar esa seducción para crear un conocimiento crítico y demasiado serio, ¿no? O sea, contemplando las etapas, porque a veces es como de bueno, siento que luego muchas veces se enseña o se subestima mucho la capacidad de pensar de la persona. Entonces, a pesar de que son niños o son adolescentes, se debe trabajar en un conocimiento más serio y un poco más profesional, porque a veces siento que todavía se subestima mucho su capacidad para procesar, incluso también para leer. Entonces, se trabaja demasiado en eso. Completamente de acuerdo en lo que mencionas. Ahí, si uno les diera la oportunidad a los niños, a los adolescentes de realmente
dejar salir sus pensamientos, sus palabras. O sea, nos daríamos cuenta de cómo a veces podemos llegar a ser condescendientes a puntos que uno diría que esto es ridículo, pero como no les damos la oportunidad, suceden estas cosas. Sí, Alexis, y como posteriormente lo referías, la parte de la pedagogía histórica y emocional es una función importante, ya que posteriormente se llega a descartar ciertas facetas, tanto de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, en la adultez, que posteriormente se hace referencia, ¿no?, sobre esta cuestión de un CI, y como conocemos y como en algún momento también lo hacíamos referencia, Alexis, sobre los múltiples usos de inteligencia y cada uno y cómo se termina en cada individuo. Posteriormente, sí, bien como lo mencionas, la parte histórica y también de la docencia, que ya se está llevando mediante diversas planificaciones, ya que posterior también, retomando lo de Salvador, que decía mencionar esta cuestión de todo el proceso que realizó el individuo y toda esta parte conllevada, pero posteriormente a profundizar sobre ello. También la cuestión crítica, la manera detonantes respecto a los sucesos de aquellas situaciones retomadas y principalmente como haces esta cuestión me parece que es la parte de iniciación con respecto a la empatización de las situaciones que cada uno requiere base a estos procesos bien mencionados, Alexis. Sí, realmente, ahora sí, como dicen, esta cuestión como de las emociones también es tratar, se ha pensado también últimamente en la historia por las clases que he tomado, es trabajar mucho en una generación de vínculo, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, con las clases virtuales, yo, bueno, al menos he detectado problemas en esta cuestión de, sobre todo de la enseñanza de la historia, ¿no? Cómo está jugando ahorita para motivar o para desanimar mucho en el ánimo de las personas. En, en la cuestión de que, pues, la escuela se mira como solamente como que el lugar en donde tomas clases, pero tiene también, o sea, el lugar es también un proceso de socialización y de vínculos humanos, o sea, no es lo mismo tomar la clase dentro de De un salón. un Sí, salón de claro. clase desde su casa, porque incluso el mismo contexto social lo, lo dificulta, entonces no están concentrados, no están, o sea, no están completamente conscientes de todo lo que está pasando. Incluso, pues, es interesante porque siempre se pregunta cómo se vive un hecho histórico, cómo es vivir el hecho histórico y lo están viviendo ahorita, o sea, no es nada fácil. Incluso a pesar de que tengamos demasiado conocimiento, ignoramos muchas cosas. Entonces, este proceso como de concepción de lo que está pasando, pues también está inmerso en la historia, o sea, no nos escapa. Por ejemplo, siempre dicen, pues, es que ha habido epidemias o enfermedades en otros tiempos, en otras épocas, pero son completamente diferentes, o sea, a diferencia de otras, aquí la cuestión psicológica y mental ha tomado un plano demasiado importante, entonces se ha tratado como que siempre, o al menos mi idea de una pedagogía de la historia es unir el contexto de la vida cotidiana de la persona con lo que está pasando y que existan como diferentes teorías o diferentes formas de saber para interpretar lo que está pasando y de ahí como que tomar decisiones en torno a ti. Sí, mira, Alexis, dándole continuidad a lo ya mencionado, hacen referencia eh, Litsi Erlin. Saludos, Alexis. Carmen OH, felicidades, Alexis. Pepe Avendaño menciona felicidades, Alexis. Hace referencia a Carlos Alfonso Ledesma Ibarra. ¿Qué opinas del uso que hace del conocimiento histórico el actual régimen? Pues eso es una pregunta bastante interesante porque si se dan cuenta por la manera en la que
que constantemente, bueno, ahorita estos medios de comunicación lo reproducen muy bien. Por ejemplo, el presidente hace uso de la historia, o sea, desde las personas que tiene como referencia para su manera de gobernar, siempre llamando a Juárez, a Madero, o sea, esa es una muestra clara de que la historia incluso siempre importa, siempre se manifiesta, incluso no sé si ustedes vieron el caso, bueno, hace un año cuando mandaba a pedir disculpas al rey de España por los sucesos de la conquista, en donde pues ahí se habla desde el anacronismo, o sea, desde un tiempo que no corresponde, porque ya no existen ni esos españoles, ya no existen esos indígenas y esos niños no, y esos reyes de España no son, entonces el discurso es bastante importante porque desde la posición donde se ejerce poder influyes en la gente, y entonces siento que el uso de la historia se ha dado para que la gente solamente escuche lo que quiere escuchar, o sea, no se ejerce desde un pensamiento crítico, ¿no? O sea, y eso también es uno de los problemas de la historia, ¿no? ¿Qué tanto yo me hago responsable de mi presente? ¿Qué tanto yo me hablo? Porque siempre nos aludimos a justificaciones para validar o para negar o para negarnos en la cuestión de que el país es así por la culpa de los españoles, o desde que llegaron los españoles empezó la decadencia. Existe como que esa imagen de incluso de los pueblos mesoamericanos como ¿cómo lo diré? Como si fueran pueblos que vivían en convivencia y en armonía, ¿no? Cuando pues las conquistas son parte del proceso civilizatorio de, de cualquier civilización, o sea, ninguna escapa de eso. Y entonces la cultura no es algo como que se impone, sino es una continua, es una continua como, es, es un compartimiento, o sea, tanto tú influyes a él como él te está influyendo a ti, y entonces la cultura se vuelve como una reelaboración simbólica de ambas maneras de pensar. Entonces, todo eso que juega en la historia, últimamente lo llevan en el gobierno, y ningún gobernador o ningún presidente hace caso omiso de la historia, todos aluden, pero también depende mucho de nuestra capacidad de lectura para diferenciar qué cosas sí se pueden aplicar o qué cosas ya definitivamente no se trata tampoco de vivir una especie de retrotopía en donde decimos que el pasado es lo máximo o el pasado es lo genial porque no se adecua a nuestra manera de pensar y ser en este momento. Claro, claro. Acerca de todo esto que mencionas, justamente varios aspectos que me gustaría tomar en cuenta es justa, como mencionas, ¿no? Esta parte donde se disculpa por todo lo de la conquista es casi irreal, ¿no? Porque eso pasó hace cuántos años. O sea, ¿quién podría recordar tan siquiera? Ya todos ellos, como mencionas, están muertos. Y aunque como también mencionaste más atrás, la historia nos sigue transformando, somos quienes somos por la historia, eso tampoco quiere decir que debamos solo ver eso, ¿no? O sea, estamos en un presente, no en ese pasado. Es como saber diferenciar esos dos aspectos y utilizarlos a favor en vez de en contra. Como que, como mencionas, todo esto que sucedió fue más como una forma de buscar que se sintiera bien la población de México, ¿no? Como de, ah, sí, ya se disculpó. Y es como de, ¿y qué si se disculpó? O sea, no nos corresponde a nosotros, no les corresponde a ellos. Más bien es Sí, como de, ok, sucedió, ¿qué sigue? En vez de buscar problemas, buscar soluciones. exactamente, son los usos y abusos de la historia, o sea, también la historia sirve tanto para ser crítico o también como para justificar incluso acciones que violenten, o sea, no por nada el fascismo ahorita es un tema demasiado delicado en todas las sociedades, ¿no? Eh, desde cómo, por ejemplo, nosotros nos sentimos cuando nos tratan allá en Estados Unidos, en donde pues usualmente a lo mejor existen comentarios demasiado racistas, pero también como nosotros lo somos con los que vienen aquí. Entonces,
me pongo a pensar, por ejemplo, en los migrantes que venían en los años recientes, o todas estas caravanas, y cómo muchas personas también apoyaban estos discursos, ¿no? Como de, de no, de me vienen a quitar el trabajo a mi propio país, o sea, ¿quiénes son para que? Como si, como si de alguien fuera dueño de la tierra, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de que también la historia y todo ese fascismo que nos, que constantemente nos, bueno, no nos introduce, sino como que consumimos esos mismos discursos, y eso también es una función de la historia, ¿no? O sea, saber o ser crítico ante los discursos, o sea, no porque lo diga una autoridad tampoco quiere decir que es verdad, o sea, la verdad no está monopolizada en una persona, es algo que la verdad es como un juego de poder. Entonces, intentando hacer o rescatando esta perspectiva Foucaultiana de las relaciones de poder, eh, vemos que la verdad es como el producto de esas fuerzas, ¿no? ¿Quién tiene más o quién puede ejercer mejor el poder para poder establecer o quedarse con ese conocimiento como el válido, ¿no? Y entonces cuando tienes los argumentos para debatirlo, pues puedes revertir esa relación, ¿no? O sea, es un constante, es un constante juego. Sí, Alexis, posiblemente rescatar aquí la aportación que hace la maestra Nadia del Valle Sierra, hace mencionar sin duda alguna la escuela juega un papel fundamental, la socialización, el cómo se juegan las reglas entre pares con otras autoridades para niños y adolescentes ha generado un cambio radical dentro de ese proceso histórico, personal, familiar y social. No, pues, yo igualmente, bueno, gracias por el comentario, coincido con eso, o sea, la escuela no solamente es el conocimiento que recibes, sino cómo en él te desarrollas, y cómo en él también primero aprendes a independizarte, ¿no? A lo mejor porque ya la escuela no están tus padres, ya eres tú el que tienes que ir sabiendo, o tienes que ir creándote esas oportunidades, y juega un paso importante para la formación de la vida adulta. Entonces, y sobre todo por la manera en la que aprenden, porque aunque también eso es de cuidado, porque también mucho del conocimiento o del consumo digital, pues no es propiamente el adecuado para aprender, y esa es también otra de las maneras en la que aprenden historia de una manera no muy recomendada, porque, bueno, es fácil encontrar información en internet, ¿no? Pero si tampoco no te enseñan a cómo interpretarla, a cómo saber qué información te sirve, por ejemplo, te dejan un libro, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que un libro tiene credibilidad o tiene validez? Pues porque, no sé, tiene su bibliografía, su aparato crítico, ¿no? Pero en esta etapa de lo instantáneo que vivimos en la inmediatez, pues, se ha vuelto un problema, porque a lo mejor el libro también, como instrumento para el conocimiento de la historia, está como perdiendo su interés, sobre todo entre los más jóvenes, ¿no? Como somos ya generaciones de personas muy enfocadas a lo audiovisual, pues o me veo un video o lo veo en una página de internet, ¿no? Es información corta y a la vez y a la vez interesante, pero nunca sabemos si nos están o no tienen los filtros suficientes para saber si esa es información confiable, y así muchas veces se van desarrollando. Entonces también la historia he tratado de ver esa cuestión, sobre todo en los medios digitales, que todavía con esto de la sobreinformación y de las fake news, ha sido demasiado importante, ¿no? Sobre todo por esta cuestión de, bueno,
por esta cuestión que vivimos actualmente sobre el miedo y sobre toda esta información que se descontrola a medida que pues, ya no sabes ni en qué creer. Por supuesto, por supuesto. Justamente como mencionas, me parece que esto fue algo que escuché hace mucho tiempo ya, pero tratando de hacerlo un poquito más actual, mencionaba en aquel entonces que desde la creación del Internet hasta la actualidad, desde entonces, me parece que fue por ahí del 2010, ahorita ya estamos en 2020, pero se había creado más información y de esa mucha información falsa más que en la que se había hecho en todo el tiempo anterior, todo lo que fue antes del Internet, hasta que se empezó a hacer la historia y desde el Internet hasta ese momento se había hecho más información aún en ese corto periodo de tiempo, que es absurdo, pero es justamente eso, ¿no? Saber diferenciar entre lo real y lo no real, buscar las bases en donde se enfocaron todo esto, donde ya podríamos, por ejemplo, nosotros los psicólogos ya no quejarnos tanto por las cosas como el APA, donde realmente es importante buscar cosas que puedan basarse en la información real, en la información de investigaciones y poner los nombres, poner las fechas, porque estamos demostrando que es algo real. Sí, de hecho creo que tanto exceso de información hace vivir o nos hace vivir como en una hiperrealidad, una simulación, porque existe tanta información que ya no sabes ni qué, como dices, ya no sabes ni qué es real ni qué es. Ahora sí que el signo carece de significado y entonces solamente es una simple representación mediatizada, ¿no? Entonces, todo eso resulta importante y es algo que pues también o se ha intentado hacer algo al respecto, o se ha buscado desde la historia también irnos introduciendo en estos nuevos medios en donde pues ahora es en donde se encuentra la gente, ¿no? Donde se encuentra la atención y saberlo manejar con todo el cuidado y la responsabilidad ética que eso conlleva. Sí, Alexis, también hace mención Natalia Nat, también hay que hacer un trabajo histórico en Internet considerando la rapidez con que fluye la información, requiere una nueva aproximación por parte de la historia. Saludos. Completamente. Igualmente, completamente de acuerdo, o sea, creo que, bueno, es que muchas veces como que los historiadores nos enfocamos tanto en la cuestión del libro, ¿no? O sea, todavía el libro nos representa demasiada importancia, pero también hay que irnos poco a poco involucrando con estos medios digitales. No por nada ya existen materias dedicadas en la historia al tratamiento de esto. Eso me da la idea de que ya se está intentando atender, ya se está intentando generar debate, ya se está intentando cuestionar el uso que puedan dar, ¿no? Que para que una persona, o sea, todos tenemos el derecho de opinar, pero también el derecho de opinar no es como que, como que también se diga algo prudente, entonces hay que también buscar esos filtros o esas estrategias pedagógicas para el correcto aprendizaje en estos nuevos medios masivos de comunicación que producen información como jamás en la historia pensamos. Ujú. Entonces, sí, concuerdo con eso. Y eso hablando únicamente de la información, ahora también hablando de cómo es la facilidad para algunas personas de estar tan lejos y reunirse en lo que es el espacio del Internet. Por ejemplo, no por, solo por poner un ejemplo, pues, las personas que piensan que el mundo es plano. Realmente uno dice, no le encuentro el sentido, pero te pones a buscarlo, por ejemplo, en YouTube o en páginas de terraplanistas y sus investigaciones, sus formas de explicarlo si te lo pones a leer con cuidado, tienen mucho sentido, pero no por eso tienen razón. Y entonces ahí volvemos a cómo diferenciar información adecuada de falsa y esto, ¿no? Y cómo al juntarse toda esta gente que piensa igual, le pueden poner una base tan fuerte a algo que no es real. Exactamente, eso es
el problema, porque luego yo también como todos, ¿no? De repente me agrada también intentar conocer por YouTube o todo eso, o las opiniones, y de repente sí siento que existe, bueno, es que también pelean muchas cuestiones, ¿no? También lo económico, porque también bueno, yo siempre he pensado que todo es intencional, ¿no? Como que nada es así no lo planeamos y así salió, sino yo creo que tienen la intención de total de su mensaje y de todo esto que conlleva. Entonces también aprender a diferenciar esta cuestión económica, porque es tristemente así se maneja mucho la información, ¿no? Sobre lo que vende, sobre cómo podemos hacer viral todo. Entonces, o se mueve a través de los encabezados, o también es la problemática de los influencers, ¿no? O esta cuestión de dedicar a hacernos opiniones sobre situaciones sociales cuando no tenemos el absoluto conocimiento de eso. Entonces, yo siempre he recomendado que realmente estudien a la persona que va a hablar sobre algún tema, ¿no? Si tiene esa preparación o si tiene ese conocimiento, porque si no, seguimos nada más reproduciendo esa desinformación. Y eso, bueno, eso es lo que podría decir en ese sentido. Sí, Alexis, posteriormente transgiversar la información y darle otro tipo de postura. Y también, como haces mención a ciertos personajes que en nuestro medio se han hecho totalmente populares y de ello también agredir la información y también dar situaciones equívocas. Y se ha observado y hemos observado posteriormente el seguimiento que le dan a estos individuos y el impacto que marca desde la función individualista y cómo lo llevan a la parte colectiva. Desde mi punto de vista es una situación totalmente preocupante que posteriormente, en el caso que en algún momento estaba observando a un individuo que hacía referencia sobre la esquizofrenia, que mencionaba un paso que en el cual ya te hacía esquizofrénico y la manera en cómo lo percibía y cómo lo sentía. En algún momento lo hemos observado y hace referencia, ¿no? Con que tengas ciertas alucinaciones sensitivas, en este caso, mediante la audición, es la manera en cómo lo es y cómo lo vive, pero estamos forzados hay un DSM y también mediante la historia hay una función detrás de este individuo en el cual lleva ciertos síntomas, ciertas características, los detonantes que lo llevó a la esquizofrenia, el diagnóstico a los síntomas. Por ello tampoco hay que descartarlos. Y también esta cuestión que se me hace muy interesante, la postura de cada influencer que tiene la manera de llevar la información, ya que posteriormente se debe o se tiene que tener esta parte de retomar las características de quién viene, cómo lo manifiesta, qué hechos ha referido sobre diversos temas, ser puntuales sobre ello y también comunicarlo a la población, mencionar sobre esta situación, ya que desgraciadamente se han llevado situaciones que van más allá de la vida como la persona. Sí, Y de como... hecho, adelante. No, adelante, adelante. No, no, iba a terminar diciendo que si algo me gusta o algo siempre me gustó de la manera de trabajar de los historiadores es que se trabaja con fuentes, ¿no? O sea, no es como que me atrevo a decir las cosas solamente porque sí, sino nuestra formación nos obliga a esa cuestión ética de referenciar siempre lo que decimos, o sea, no es venir a decir y a presumir conocimiento, sino también es sustentarlo y tener esa cuestión que muchas veces ya se ha perdido como que esa importancia, ¿no? Sobre todo ya sea para pedir tareas en escuela, ya sea para hablar un tema, siempre se ha perdido bueno, sí, esa como rigurosidad de saber referenciar nuestras fuentes. Y eso también es algo que se debe ir trabajando para cambiar esa manera en la que consumimos información. Completamente de acuerdo. Como mencionan,
recuerdo luego, o bueno, yo creo que nos ha tocado a todos escuchar a nuestros padres y a nuestros abuelos cómo nos quejamos de que es difícil encontrar información cuando tenemos cosas como el internet y ellos tenían que ir a una enciclopedia, tenían que ir a una biblioteca enorme a buscar un libro que luego resultaba ni ser el adecuado, pero también ahí podemos ver que ellos sabían o llegaban a aprender cómo buscar la información, mientras que, y esto lo he visto en cada vez más, en especial con sobrinos, con primos, con otras personas más jóvenes que yo, que la gente ya no sabe buscar información. Por lo mismo que, como habíamos estado mencionando, hay tanta información y la gente se ha olvidado de lo básico, que es saber diferenciar, buscar las bases, buscar las referencias para poder darnos cuenta cuando algo es desde un punto de vista de yo digo esto en vez de este autor dice esto, ¿no? Exactamente. Ahí hay un problema porque es como un debate, porque si bien a la vez puedo decir con base en esto, también uno tiene que hacerse responsable de su argumento, ¿no? A lo mejor hay que buscar estrategias para el parafraseo de la información, ¿no? Porque también no podemos como investigar y solamente describir lo que nos dice la fuente, ¿no? También se tiene que trabajar en una interpretación de la información para que sea una opinión sustentada y también propia, porque pues no solo se trata de reproducir información. Claro, no ser solo loritos ahí de, él dijo esto, él dijo el otro. Es más, De claro, hecho, aquí hace mención David HDZ, exacto, por eso es importante la metodología, diferenciar la información, el tipo de conocimiento, etcétera. que es un calvario a veces, en especial cuando uno apenas va aprendiendo, ¿no? Pero una vez uno ya lo sabe, es como realmente nos damos cuenta de que es necesario. Sí, y que es como que tristemente eso lo vas aprendiendo ya en una formación universitaria, ¿no? O sea, sería ideal o sería como recomendable que pues se fuera trabajando desde niveles anteriores, ¿no? Mínimo Porque secundario. mínimo secundaria para saber trabajar esto. Sí, Alexis, ha Completamente de sido acuerdo. también, Salvador, una cuestión de la parte extra de lo que se debe de llevar en cada materia, porque posteriormente se descartan o no se llevan, y en esta cuestión que hacemos referencia mediante la cita, mediante un formato APA, también la metodología en donde se llega a buscar la información, que no llegue a haber plagio, también lo de la validez con respecto al material que se está buscando, y yo lo llamo como una parte de sobreestimulación respectivamente hacia las redes sociales, que tienen, desde mi punto de vista, factores muy viables como factores no tan viables, que también por ello retomar la cuestión, darle esta continuidad de lectura, y si es retomar, y como bien aquí lo menciona HDZ, que menciona la epistemología, la base del conocimiento, los tipos de aparatos críticos y escritos que ayudan a tener información verídica. Sí, completamente de acuerdo. Las redes sociales sí necesitan también ese como proceso. Bueno, ahorita han ido trabajando muy poquito sobre eso, porque, bueno, me puse a pensar en la cuestión, por ejemplo, del COVID y ya pues, le pusieron filtros para decir información verídica o, o información falsa. Creo que se tardaron demasiado, Pues no demasiado debe ser eso. tan sencillo tampoco, ¿verdad? Pero sí, justamente evitar que las abuelitas te pusieran ahí, pongan una cebolla en el cuarto y no les dará COVID, ¿no? De situaciones así. De hecho, sí, pero también resulta interesante porque, bueno, hablando sobre esta cuestión de las fuentes y todo eso, pues ahora Facebook puedo pensar que en unos 50 años o unos 100 años se va a convertir en una fuente primaria para interpretar la historia de la manera, de la manera en la que en intentar explicar o analizar esta manera o este procesamiento de la información que hacen respecto al mundo virtual.
y cómo se queda retratado en esta base de datos que viene siendo las redes sociales, las vivencias, ¿no? Cómo antes en otros momentos podríamos, por ejemplo, salir en un terremoto y ahora es literalmente entrar a las redes y está temblando, ¿no? Entonces, ver cómo cambia la forma de comunicarnos y pues vivir la historia y los momentos, ¿no? Sí, Exactamente. posteriormente aquí nos hacen dos comentarios. David HDZ, que menciona incluso las notas periodísticas no saben realizar una redacción neutral, muchos juicios, poca información de hecho o suceso, información falsa o mal justificada. Que de hecho, siendo críticos, ninguna información o fuente es totalmente objetiva. O sea, va cargado de una intención completamente. Esa es la habilidad que tiene el lector o el intérprete para saber contrastar ese tipo de información. No, no solamente porque lo dijo el periódico, pues quiere decir que así sea. Entonces, uno debe de ir analizando sus fuentes con mucho cuidado. Sí, Completamente de bueno, acuerdo. Alexis, y también hace mención Natalia, Nat, que hace referencia, pero la desinformación no solo proviene de las abuelitas, sino que implica también un ejercicio de poder. Sí, Mm, definitivamente. O sea, creo que aquí viene como una parte de desilusión sobre la cuestión de la ciencia, ¿no? Como la ciencia en un discurso de ilustración estaba marcada como este ejercicio de la razón para resolver todos los problemas, ¿no? O se veía, o inclusive se abandonó la religión de las iglesias por la religión de la ciencia, que también es completamente otra religión, pero pensaban que con el desarrollo científico o el desarrollo de medios para comunicación, pues también era como una, una manera para combatir la ignorancia, ¿no? Pero eso es completamente, entonces vemos que no era completamente verdad, ¿no? O sea, creo que entre más información exista, también es más, uno desconoce más. completamente. Entonces, como lo mencionaba, la cuestión de las relaciones de poder, ¿no? Ahorita es también importante decirle a la gente que no solamente se vaya con lo que digan las autoridades, sino que también investigue. O sea, existen revistas científicas o disponibles en la red que pueden intentar verificar, bueno, le digo siempre y cuando tengas su aparato crítico y su bibliografía perfecto, porque se están haciendo responsables de la información que manejan. Pero sí también necesita también el sujeto o la persona gobernar su propia espiritualidad para poder contrastar la información que tiene, para hacerse cargo de las ideas que él está leyendo y para saber interpretarlas. Entonces, eso es un trabajo a lo mejor que puede sonar muy difícil, pero si no se lleva a la práctica, pues vamos a seguir navegando entre la desinformación y desinformación, y pues ya vemos ahorita el caos que se está generando con esto Sí. con esto de la pandemia. Ahora, si me permiten, tengo aquí una duda, hablando justamente de lo que viene siendo, eh, dependiendo de quién sea quien maneja la información y cómo la practica o cómo la da a entender. Me parece que por ahí hay un dicho, si no es que me equivoco, que dice, la historia está escrita por los ganadores. Entonces, ¿qué pasa justamente con la vivencia de los perdedores, ¿no? Cómo una situación puede vivirse de formas completamente diferentes. Entonces, no sé si por ahí haya algo Ajá. en la historia que trate eso. De hecho, eso es como de los, no sé si llamarlos como, no sé si decirle mitos, pero sí una de las premisas en donde, pues, siempre, bueno, así se piensa, ¿no? Que la historia la escriben los ganadores, pero pues realmente no es así. De hecho, ahorita esa cuestión, pues, se diluye o se desvanece con estudios, porque antes
Es que para entender esta cuestión hay que entender también cómo ha ido cambiando la escritura de la historia. Cambiando desde, a lo mejor desde, porque no todo el tiempo fue académica no todo el tiempo fue académica, ¿no? O sea, académica estamos hablando del siglo XIX. Entonces, cuando de alguna manera se institucionaliza, se crean escuelas para eso, pues todavía se tenía mucho la idea de la historia de las naciones, la historia de la iglesia, la historia, o sea, las grandes historias. Después, pues se dieron cuenta que ese tipo de historia no sirve para nada para explicar la realidad. Se fue particularizando y también apoyado de hechos o acontecimientos demasiado desoladores como lo fue en el siglo XX con los dos grandes guerras, ¿no? O sea, fue tan impactante que pues cambió nuestra perspectiva para comprender la realidad o para comprender por qué, a pesar de ese discurso de razón que la humanidad estaba en constante progreso, como pudo haber marcado un positivismo, entonces ¿por qué somos más violentos, no? Entonces, ¿por qué creamos armas con mucho mayor impacto destructivo? Entonces, eh, todo parte desde la manera en la escritura de la historia y entonces la historia empieza a tener otra reflexión sobre su uso. Es ya no la historia una historia maestra de la vida como se pensaba que era utilizada para ya no aprender a cometer los mismos errores, para, sino para saber por qué ya una historia en torno a una reflexión más personal, más íntima, o sea, ya es una historia en torno a cómo mi cultura me convierte a mí, cómo yo convierto a la cultura. O sea, cómo yo estoy inmerso en esas dos acciones. Y entonces se empieza uno a preguntar, ¿no? O sea, la estructura funciona por quienes ejercen el poder o por los que quedan relegados del poder o que quedan excluidos. Entonces ahí va cambiando una dinámica de objeto de la historia. Entonces se da cuenta que lo que consideramos como subalterno o como marginado, pues realmente son los que forman la estructura, no tanto como se pensaba. Y entonces se empieza a tener una idea de la historia un poco más crítica, ya es más expansiva, ya no solamente se enfoca en un solo aspecto, porque a lo mejor para unos tiempos lo económico y lo social era lo más importante, ¿no? Ahorita ya estábamos en que todo, todo importa y nada escapa de esa neutralidad que hace parecer. De Sí, acuerdo, Alex, entonces, en algún momento estaba leyendo desde una postura totalmente psicoanalítica, en el cual no recuerdo la parte de la temporalidad, pero sí mencionan y puntualizan esta parte del individualismo y también la pasión. Posteriormente, en algún tiempo de nuestra historia, se hacía referencia a que si nacías en una familia que ya sea zapateros o también esta parte de construir ciertos materiales, tu vida estaba destinada por vida a hacer ello. Y posteriormente, después de toda esta situación, el individuo tenía ya una vida lineal. Posteriormente, ante cómo se fue transformando, se fue llenando ciertas situaciones de nuestra historia, el hombre fue descartando, yo puedo mencionarlo de esta postura, o ya no seguir esta línea y retomar sus individualidades y también un proyecto de vida futuro, en el cual también se hacía mención que ahí como individuo se hizo esta cuestión existencialista y también un gran temor por las situaciones de un futuro planteado o incierto. Entonces, hablaba sobre estas cuestiones y me movió mucho lo que acabas de mencionar, de cómo se fue llevando mediante otras dimensiones en el cual el hombre lo vemos en una postura totalmente hacia un pasado, hacia un futuro totalmente construido, idealizado, el cual permea todas estas cuestiones eh, individuales o también la manera en cómo lo vive con sus iguales. Entonces es una situación que se ha desarrollado y también
la parte que bien mencionas, Alexis. Sí, de hecho, hace poco, alrededor de unos 7, 8 meses, me imagino que ustedes sí conocerán el libro, ¿no? El malestar de la cultura de Sigmund Freud. Entonces, me parece interesante cómo también esta parte de nuestra cultura que nos lleva a expresar formas a lo mejor podemos decir formas artísticas o formas o cosmovisiones para interpretar nuestra propia realidad también es como una prisión para para limitar, las cuestiones como animales que tenemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en torno a la sexualidad y todo eso. Y entonces, en esa reflexión so sobre el malestar de la cultura también se va se va pensando en la historia, ¿no? Entonces, en por qué se van generando estos cambios, o desde cuándo empieza a ser importante ese tema, ¿no? Referido, por ejemplo, de la sexualidad, pues, es una problemática sacada del psicoanálisis. Lo Son los primeros en elaborar este tipo de problemática, en pensar por qué por qué por qué existe esa represión, ¿no? Entonces, es ahí donde a lo mejor no te la puede dar tu presente, pero sí te la puede dar un estudio histórico en torno a esto, ¿no? Cuando las cosas se nos vuelven problemas, o porque siempre a nuestra idea, a pesar de que siempre han existido, nos resultan tan diferentes. Entonces, me parece que la historia tiene en un principio un ejercicio de empatía también, ver cómo nos podemos interpretar o cómo nos podemos mirar a través del otro, ¿no? Cómo sé que soy yo, porque conozco al otro. Y ahorita, como lo mencionamos al principio, el otro va desapareciendo porque a nuestra manera de desarrollar la cultura, pues las personas han pasado de ser seres humanos a objetos de consumo. Si no me satisface, si no me genera 100% felicidad todo el tiempo, pues no, no, no lo quiero, ¿no? Ya las relaciones, intentando parafrasear a Sigmund Bauman, es este amor líquido, ¿no? Por todo ese proceso histórico y cultural que hemos generado con apoyo de las sociedades de consumo, en donde incluso nuestros sentimientos también son consumibles, ¿no? Entonces, por eso también nos importa mucho un like, o nos importa mucho, o nos importa mucho que nos comenten, o nos importa, ¿no? Ya trasladamos toda esta cultura industrial, incluso hasta nuestras relaciones más íntimas. Entonces, eso me parece importante, ¿no? Qué tan reflexivos somos nosotros, qué tanto cuestionamos nuestro comportamiento y qué tanto nos aprendemos a relacionar más en un tiempo en donde el diálogo ya es cada vez más escaso. Sí, principalmente, Alexis, es una cuestión de amplio tema, también retomando todo este contenido respecto a la cuestión psicológica y a la de historia. Principalmente, como bien lo mencionas, hay muchos matices que abordar respecto a ello. Y vamos finalizando principalmente respecto a la entrevista. Eh, Puntos que te gustaría recomendar a la audiencia con respecto a lo que se ha abordado o extra, principalmente para que también conlleve información, herramientas respecto a ello. Bueno, como consideraciones finales o como recomendaciones, pues yo pediría que le den una oportunidad a la historia, ¿no? O sea, la historia es un campo amplio en donde cualquier idea que tengamos va a tener al menos un antecedente por donde pensarlo. Entonces, yo sí invitaría al estudio o a la lectura de la historia, o sea, no tampoco tienen que leer el libro más complejo, ¿no? Sino hay libros sencillos, eh, hay libros
que son como para todo público, e incluso también se ha retomado esta parte narrativa literaria para hacer de la historia más interesante, o sea, que tenga ese ejercicio de comunicación más amigable, porque también si nos metemos en demasiado en la academia, pues la función de la historia, pues no sé, o sea, seguirá siendo igual de indiferente como lo es ahorita. Entonces, yo sí les recomendaría a la gente que pudiera leer un libro para pensar la historia, y para eso me gustaría recomendar algún libro que aquí tengo para empezar en esta cuestión de la función de la historia. Eh, ¿Se ve? Sí, Ahí, ahí, ahí. El libro se llama Apología para la Historia o El oficio del historiador, de Mark Bloch. Es un libro muy cortito, tiene aproximadamente 180 páginas, entonces no es un libro, es más que la explicación de un tema, son las palabras de una persona que está a punto de morir por los nazis. Entonces es una reflexión sobre el uso y la función de la historia. Creo que cuando empezamos a reflexionar para qué sirve la historia, nos damos cuenta que nos sirve para demasiadas cosas y nunca está exenta de nosotros, por más que, por más que parezca propio de un tiempo, no es la historia, a la vez que es un compartir, también es una cuestión personal. Entonces también va mucho del sentir, de la objetividad, la subjetividad del autor en torno a cómo siente o cómo vive un tema. Y eso sería como mi recomendación. Y también, y, bueno, también agradecer a ustedes dos por la entrevista. Para mí resultó un tiempo muy grato. Creo que pudimos dialogar y obtener puntos de vista bastante interesantes. Ustedes retroalimentándome desde la cuestión de la psicología, yo de la historia, y creo que pudimos generar un conocimiento muy provechoso, y pues eso creo que se podría decir. Muchas gracias. sí, gracias Alexis, Salvador, y principalmente hacen comentarios. Dice Mariela, felicitaciones Alexis, entonces, ¿cómo se podría enseñar y escribir historia? Bueno, para enseñar historia, pues primero la persona o el docente que vaya a dar historia tiene que tener completamente la reflexión sobre el uso y el impacto que tiene en la vida personal propia, sobre cómo la historia te cambió a ti, cómo puedes hacer de esos cambios una herramienta pedagógica importante para generar vínculos y generar esa reflexión y esa empatía que necesita el conocimiento, porque no es solamente dar conocimiento, sino también es sentirlo, reflexionarlo, sacar esa sensibilidad que necesitan estos temas tan delicados. Ustedes también me imagino que lo pueden ver desde la psicología, ¿no? O sea, es bastante importante la generación de vínculos de manera reflexiva y sobre todo crítica, para no caer tampoco en falacias o en comentarios que puedan insultar o dañar la susceptibilidad de alguien, porque pues ahorita, como vemos, el aula es un área bastante delicada, y todo lo que digas en una persona puede influir o para bien o para mal. Entonces es una posición de mucho cuidado. Y para escribir historia, pues siempre escriban desde o, o siempre me han recomendado, y también me ha servido mucho esta cuestión de trabajar algo que te llame la atención, o algo que significa mucho en la vida para ti. Como lo dije, o sea, el libro no solamente es una cuestión de divulgación, también es un tema personal. Y hay muchos que lo trabajan, ¿no? O lo trabajan desde las cuestiones, desde la sexualidad, lo trabajan desde las cuestiones de la mentalidad, lo trabajan desde las cuestiones o sea, parten de una experiencia de vida para generar una reflexión que nos muestre esa como semejanza, o eso que tenemos en común, ¿no? Que a pesar de que los humanos somos
completamente diferentes, hay cosas que también nos unen y que también nos deben de hacer reflexionar sobre cómo nos comportamos con los demás. Eso sería como mi respuesta. Y también hace referencia a Beatriz de la Cruz Martínez. Felicidades, Alexis. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y también por compartirnos todo este amplio panorama desde la psicología y también desde la historia. Así que principalmente, Alexis, si gustas compartir el material bibliográfico, aquí lo hacemos mención y también para que las personas den con esta arte literaria que acabas de referir. No Me sé. parece que no te escucho, Alexis. Ha de haber algún fallo por ahí. Ahí está. Ya, gracias. Se me desactivó el micrófono, lo siento. El libro se llama Apología para la Historia o el oficio del historiador. Es de Mark Bloch. Es un libro sencillo, pertenece al Fondo de Cultura Económica. De hecho, lo he visto mucho en PDF, entonces es un libro demasiado accesible para cualquiera que quiera empezar o le interese tener una idea sobre la historia o sobre lo complejo que es esto. Sí, gracias, Alexis. Y también redes sociales donde pueden encontrarte y también seguir tu trabajo. Bueno, por el momento no tengo redes sociales para esto. Entonces, sí, ahora sí que eso se los debería porque todavía no creo un programa o una red social para la difusión o divulgación. Ya veremos en un futuro, ¿no? A ver qué pasa. Sí, de hecho, es algo que también me interesa en un futuro, poder difundir o trabajar también en estos medios audiovisuales por una nueva visión de la historia. Pero pues ya será después. Suena bien, Sí, me Alexis, agrada. ante ello, mucho éxito en tus objetivos y también en el cual agradecerte por la oportunidad nuevamente. Y también gracias, Salvador. Muchas gracias a la audiencia, la cual estuvo compartiendo sus comentarios, en el cual fueron muy enriquecedores. Y si en un momento ya fuera del en vivo hacen algún comentario con ello, se lo hago mencionar a Alexis y que sea puntual para darle la respuesta. Así que muchas gracias, Alexis. Muchas gracias, Salvador. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero volver algún día. Entonces, muchas Sí, gracias. este espacio está abierto cuando gustes y para mí un honor el tenerlos nuevamente a los dos. Y también hace aquí referencia David HDZ. Gracias por la retroalimentación de información. Espero sigamos aprendiendo de ustedes. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que han sido partícipes de este directo. Así que nos vemos. También hace mención Carmen UH. Gracias por la información. Gracias y nos vemos. Y para mí va a ser un gusto volver a tener este diálogo con ustedes. Muchas gracias a todos y buenas noches. Igual, gracias a todos.